Buenos días a todos, ¿me escucháis? Bueno, un placer para mí estar aquí con todos vosotros. Mi nombre es Elena Madera, soy la directora de Industria y de Automoción de T-Systems Iberia y es un placer estar con vosotros, pero sobre todo es un privilegio estar con todas las personas que me acompañan hoy aquí en la mesa. Y no veo por aquí todavía a Pedro, pero bueno, quería darle las gracias a Pedro Carrillo y a Industry Live pues, por permitirme moderar esta mesa. Espero que esto sea el primero de muchos años de éxitos en esta feria. Voy a presentar a las personas que me acompañan. Aquí, en primer lugar, Alberto Moreno, que es el director de calidad de Gestam. También está con nosotros Mario Martín, que Mario Martín es el director de fabricación avanzada de Tecnia. Nos acompaña Paula Carsí, que es Transformation and Innovation Manager en EMEA de Ford. También está con nosotros María Ramos, que es End User Channel Manager de Schneider Electric. Manuel Arias, que es el responsable de transporte sostenible de Scania, y Ricardo Olaya, que es el vicepresidente de ventas de Mobility Solutions en Bosch. Un placer estar con todos vosotros y bienvenidos. Tenemos unos minutos por delante, vamos a tener una hora, para hablar de los retos que tenemos en el vehículo eléctrico. Y lo mejor de este panel es que tenemos a diferentes intervinientes de toda la cadena de valor del vehículo. Entonces vamos a empezar por la fabricación. Y voy a empezar preguntando a Alberto. La fabricación de un vehículo eléctrico, el 80% de las piezas y de los componentes son iguales a los de un vehículo de combustión, pero el 20% son diferentes. ¿Cómo cambia la fabricación del vehículo eléctrico desde el punto de vista de Gestam? Buenos días, Alberto. Hola, buenos días, Elena. Buenos días a todos. Gracias por invitarnos y formar este panel tan, tan magnífico que has conseguido montar. Bueno, efectivamente, en nuestro caso, los componentes que hacemos de un vehículo, que lo que hacemos son componentes metálicos, pues el 80%, como dices, o la gran mayoría, pueden combinarse entre un vehículo de combustión y un vehículo eléctrico. Nosotros en Gestamp, que llevamos apostando por la innovación hace muchos años, que tenemos 13 centros de I+D, y que desde hace mucho tiempo apostamos por la innovación en incrementar la seguridad del vehículo y reducir el peso, con el consiguiente ahorro de material de acero en nuestras piezas y ahorro de combustible y por lo tanto reducción de emisiones, pues nuestros productos van muy en línea con el vehículo eléctrico, que es determinante el peso, ¿no? Por otro lado, para nosotros todo lo que es la electrificación o el vehículo eléctrico es una oportunidad y es un reto. Y además hemos conseguido pues, desarrollar producto específico para el vehículo eléctrico. Por lo tanto, nuestra posición es muy buena, es muy ventajosa, porque podemos cubrir todo lo que es el producto que se puede utilizar en los dos vehículos, tanto de combustión como en el vehículo eléctrico, y además incorporamos en nuestro portfolio productos específicos para el vehículo eléctrico, como son las cajas de baterías, los battery box, donde se ensamblan o donde se instalan las celdas de baterías de los vehículos. Por lo tanto, bueno, pues efectivamente pueden convivir muchos componentes, muchos productos, el de combustión al eléctrico, pero lógicamente hay que apostar por la innovación y las empresas tienen que innovar mirando al vehículo eléctrico, que claramente es el futuro y es el reto de la movilidad. Muchas gracias, Alberto. Mario, desde Tecnia, la diversidad, la diversificación hacia el vehículo eléctrico, ¿cómo se impacta? ¿Cómo lo gestionáis? Bueno, antes de nada, buenos días a todos. Muchas gracias, Elena, por la invitación a esta mesa. Y efectivamente, desde Tecnia lo que hemos realizado ha sido potenciar una estrategia multitecnología dentro del grupo. Dentro de Tecnia somos especialistas en 5 tecnologías: inyección de plástico, inyección de aluminio, estampación de acero y de aluminio, mecanizado y conformado de tubo. Entonces, lo que hemos conseguido con el desarrollo de estas 5 tecnologías es poder ampliar nuestra gama de productos, crear un departamento específico, lo hemos denominado New Category, enfocado a nueva movilidad. Y no solo, obviamente con el vehículo eléctrico perdemos ciertas piezas del motor de combustión, pero son muchas más las oportunidades que ganamos con estas nuevas categorías de producto. Con lo cual, nosotros desde nuestro punto de vista, reforzados en la diversidad tecnológica, lo vemos como una oportunidad, el coche eléctrico.
Muchas gracias, Mario. Paula, como OEM, Ford, ¿cómo lleváis el cambio hacia el vehículo eléctrico? Cuéntanos dos cosas. Por un lado, este cambio hacia la fabricación del vehículo eléctrico y como estamos aquí, que tus dos predecesores son suppliers, la relación también en la cadena de valor con vuestros proveedores. Pues encantada también de estar aquí con todos vosotros. No puedo estar más de acuerdo con ellos dos en cuanto a que tenemos que tomarnos esta transformación como una oportunidad para hacer las cosas diferentes, ¿no? En el sector de la automoción estamos muy acostumbrados a optimizar al máximo nuestros procesos, ¿no? Y creo que en este caso no va a valer, ¿no? Y bueno, de hecho lo estamos viendo, que no vale simplemente optimizar, sino que realmente hay que hacer las cosas diferentes en cuanto a ser mucho más disruptivos. Y lo bueno, yo lo veo de una forma positiva, es que han entrado otros competidores, ¿no?, en el sector que también de alguna forma mueven el árbol y hacen que todos tengamos que abrir los ojos a formas nuevas de diseñar y de fabricar, ¿no? Comentabas que había un 20% de piezas diferentes, pero además hay un 30% de piezas menos como mínimo, ¿no? Cosa que al final también tiene muchísimo mayor impacto en los procesos que realizamos. Y si miramos la fabricación de los coches de combustión, digamos que se había llegado a un punto de estabilidad donde, pues de nuevo, ¿no?, las optimizaciones eran mínimas año tras año y de vez en cuando aparecían ciertas disrupciones. Pero en este caso, incluso podemos ver ahora mismo en proceso de fabricación y en diseño distintos modelos de fabricar un coche eléctrico y cada OEM está, digamos, decidiendo cuál es la parte que quiere optimizar. Tenemos OEMs que están decidiendo optimizar el diseño y reducir muchísimo la complejidad de su diseño. OEMs que están decidiendo optimizar su proceso, mejorar muchísimo más, digamos, el control de su proceso y reducir al máximo el número de procesos que realiza y no darle tanta importancia a lo que es la complejidad del diseño. Y luego lo que sí que estamos viendo mucho es que se está solapando mucho el trabajo de diseño y fabricación. Al menos en Ford la experiencia que teníamos era diseño, diseña y tú ya te apañas para ver cómo lo fabricas, ¿no? Y ahí es donde intentábamos optimizar nosotros, pero con mucho menos margen de flexibilidad. Ahora esos dos equipos trabajan codo con codo, ¿no? Y de hecho se ha hecho, digamos, un equipo intermedio que realmente desde mucho antes en el diseño se tiene en cuenta cómo diseñar para que luego sea mucho más fácil de fabricar, ¿no? Eso lo ha permitido toda esta transformación y, ¿no?, que nos ha obligado a abrir la mente y a tener que pensar en el vehículo eléctrico de otra forma totalmente distinta, ¿no? Así que yo creo que podemos decir que es un mundo bastante apasionante a lo que nos estamos enfrentando, que queda muchísimo por aprender y que luego, en cuanto a lo que nos comentabas de la parte de proveedores, pues para mí es un poco lo mismo que está pasando internamente en Ford, ¿no? Si queremos llevar esa colaboración fabricación-diseño a un paso más allá, también tenemos que incluir a nuestros proveedores en eso, ¿no? No es simplemente el trabajo de este es el coche de diseño, tienes que fabricarme esto y trabajar con ellos, sino también meternos en la parte de cómo hacemos en conjunto que toda la cadena de valor sea más eficiente y más disruptiva y cómo los aprendizajes y las tecnologías de unos pueden llevarse, digamos, aguas arriba o aguas abajo entre nosotros, ¿no? Entonces lo estamos empezando a ver y creo que ellos mismos también lo comentarán. El peso de los suppliers cada vez es mayor en esta parte de diseño y tecnología dentro de los vehículos, ¿no? Entonces, creo que es algo, aunque a lo mejor a alguna gente del OEM no le gusta, pero yo creo que es algo positivo, ¿no? Que las fuerzas se equilibren, seguro que solamente nos puede traer cosas buenas. Gracias, Paula. María, Paula hablaba de disrupción, de tecnología. Hablemos de digitalización. ¿Cómo lo veis en Schneider? ¿Es la digitalización una pieza clave para la transformación al vehículo eléctrico? Correcto, y permíteme que antes de empezar a hablarte del cómo estamos nosotros, por ejemplo, abordando esa digitalización, coincido en muchas de las cosas que estaba mencionando Paula. Es importante también entender el porqué, ¿no? Has mencionado las disrupciones. Vivimos en un mundo de constante cambio, de disrupciones masivas, y hay un desacople, hay que entender que hay un desacople entre, bueno, pues cuáles son las decisiones presentes que estamos tomando y cuáles son nuestras perspectivas futuras, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto puede llegar a poner en riesgo nuestra competitividad e incluso nuestra propia supervivencia en el mercado.
cómo estamos abordando nosotros estas 3 grandes transformaciones que creemos que hay que hacerlo de manera simultánea y desde un punto de vista organizacional, ¿vale? Como son la transformación digital, por supuesto, la transición energética y la transformación cultural, ¿no? Mencionabas, Paula, la importancia de co-construir con todos esos socios de mercado que te puedes encontrar, ¿no? Suministradores, clientes. Hoy en día el talento es escaso y no nos queda más remedio que compartirlo entre todos nosotros. Para nosotros hay 2 piezas fundamentales, ¿vale? La electrificación, que creemos que es la vía más eficiente para descarbonizarnos, y por otro lado la digitalización. Si ponemos foco en sostenibilidad, creemos que hay una clave que es especialmente importante y que debemos abordar de manera inminente, ¿vale? En este sentido es el alcance 3. No podemos olvidar que, a diferencia de los alcances 1 y 2, que dependen directamente de nuestras propias emisiones, el alcance 3 puede impactarnos directamente en nuestros compromisos, en esos compromisos a los que nos hemos adherido, porque todas esas emisiones provienen de nuestros proveedores y de nuestros clientes. Hay que tener además en cuenta que nosotros también somos alcance 3 para nuestros propios suministradores y nuestros clientes, y esto puede llegar incluso a limitar o evitar que podamos llegar a hacer negocios en un futuro con algunos de los que hoy aquí podemos llegar a ser piezas fundamentales entre nosotros. ¿Cómo lo estamos solucionando? Pues a través del establecimiento de, lo primero de todo, cuál es nuestra ambición. Tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos, definir nuestra estrategia, pero sobre todo trabajar en una hoja de ruta, ¿vale? Al final del día, nuestros objetivos son objetivos muy claros y son públicos. Tenemos que reportarlos periódicamente, y esto, bueno, pues ha provocado que en Schneider tengamos una especial sensibilidad con la autodisciplina. Sin embargo, creo que los que estamos aquí presentes, y te voy al tema de la digitalización de manera muy breve, coincidimos en que la energía más limpia es aquella que no se consume, ¿no? Pero para saber cómo hacerlo, pues necesitamos identificar esas ineficiencias. La digitalización no deja de ser una herramienta, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es establecer infraestructuras de datos operacionales que nos permitan, de forma transaccional, tener una visión global por parte de toda la compañía. Estoy muy de acuerdo en tu planteamiento, María. Muchas gracias. Ahora vamos a cambiar. Tenemos con nosotros a Manuel, y representa directamente el consumidor final. Pero en este caso el consumidor final no es el consumidor del vehículo, de un coche, sino que en este caso el consumidor final o es una ciudad, o es un parque, Estamos hablando de Scania y la división de camiones, autobuses, y cómo estáis afrontando vosotros esta transición hacia el vehículo eléctrico. Cuéntanos. Bien, bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, por supuesto, por estar aquí. Encantado. Para nosotros es clave, es estratégico, ¿vale? El centro de la estrategia de nuestra compañía es la descarbonización, y dentro de esa línea estratégica el vehículo eléctrico, la electrificación, es pieza clave. No es la única. Los objetivos que tenemos a nivel social y nosotros como compañía son muy ambiciosos, y tenemos claro que no se van a alcanzar con una única tecnología. Estamos también trabajando con biocombustibles, con pila de combustible, etcétera, pero vemos que la electrificación pura del vehículo de baterías va a ser clave en toda esta descarbonización y en toda esta transformación. Para nosotros, ahora mismo, todas las inversiones principales de desarrollo, de fabricación, etcétera, están en ese sentido. Bueno, el paraguas de todo esto es muy amplio, ¿no? Porque, simplemente por dar algunas pinceladas también en línea con lo que estaban diciendo los compañeros, para nosotros es muy importante la sostenibilidad en esa fabricación, y la sostenibilidad también desde el punto de vista económico para la operativa de nuestros clientes. Es decir, nosotros podemos hacer un vehículo ideal desde todos los puntos de vista de fabricación, etcétera, pero luego tiene que ser muy competitivo en el día a día, porque nuestros clientes son empresas que buscan rentabilidad, como es lógico, y tiene que ser competitivo. Es decir, si nosotros dentro de ese proceso hacemos algo muy verde, pero las baterías son muy pesadas, va a consumir más energía, con lo cual no va a ser competitivo y nuestro cliente no va a tener lo que busca, ¿no? Entonces tenemos que hacer al revés. Desde ese punto de vista de sostenibilidad, me parecía muy interesante lo que decía María. Ese alcance 3, nosotros nos gusta hablar de lo que se llama LCA, el Life Cycle Assessment, ¿no? Desde la extracción de los minerales, lo que es la huella de carbono, desde la extracción de los minerales hasta el reciclado de los componentes, de toda la vida del vehículo. Más del 90% de las emisiones en todo ese ciclo de vida está en el uso del vehículo.
obviamente nos tenemos que centrar mucho en el resto, con lo cual tenemos que hacer vehículos muy óptimos y muy eficientes para que ese más del 90% de las emisiones sean competitivas también económicamente en nuestros clientes. Y luego, desde el punto de vista de fabricación, estamos trabajando mucho buscando Green Steel para todo ese proceso de fabricación. Como no, por ejemplo, a nivel de tierras raras, de todo este tipo de materiales, yo creo que todo el mundo es consciente de los países en los que están. No es algo que puedas encontrar en cualquier sitio, pero dentro de esa situación nosotros siempre intentamos optimizar. Por ejemplo, nosotros fabricamos nuestras propias baterías. Tenemos una fábrica de baterías en Suecia, donde ensamblamos las celdas. Las celdas, nuestro proveedor es un fabricante sueco, Northvolt, que justo hace una semana hemos anunciado una batería con una proyección de más de 1,5 millones de kilómetros en vida útil, y nos asegura la menor huella de carbono durante todo el proceso de la extracción de los minerales hasta que está puesta y ensamblada en nuestro vehículo, ¿no? Con lo cual, por dar unas pinceladas a todas las áreas que puede afectar, desde la producción hasta el uso final, para nosotros es tremendamente importante. Gracias, Manuel, muy interesante tu punto de vista. Y yo quería hacerte una pregunta, aunque había prometido solo hacer una vuelta por cada uno, pero cuando se habla de toda la oferta que tiene Scania en el mercado, y ahora que has hablado de la batería y también la vida útil que va a tener, hablamos del concepto de mantenimiento. Sí. ¿Cómo lo estáis abordando? Porque creo que también es una solución integral que estáis ofreciendo. Sí, es importantísimo. Nosotros, así como por ejemplo un vehículo diésel, pues el cliente puede ser autorreparador, automantenedor. Nosotros todos los vehículos eléctricos, 100%, hacemos un análisis, un estudio para nuestro cliente de las rutas, con un asesoramiento de qué cargadores va a necesitar, con qué potencia, qué tiempos de recarga. Hay que pensar que los clientes pues tienen rutas, tienen que tener muy planificados, tienen que llegar a tiempo, a veces es carga refrigerada, con lo cual lo tienen que tener todo muy estudiado y planificado, ¿no? Entonces, nosotros en base a ese estudio también le hacemos una propuesta de lo que llamamos contratos de reparación y mantenimiento, que incluye todo, todo lo que pueda tener el cliente a nivel necesario, ¿no? Porque hay que darse cuenta, una batería es un componente extremadamente caro y sensible, con lo cual si hay cualquier problema, nosotros somos los que asumimos la responsabilidad dentro de ese servicio, de ese mantenimiento. Estamos invirtiendo muchísimo dinero en nuestros talleres, muchísimo, porque se necesitan, que darse cuenta que si un taller necesita desmontar un pack de baterías, pesan 4.000 kilos. Eso no es ni siquiera un puente grúa. Necesitas otro sistema de mecanismos, una formación específica. Son sistemas de 750.000 voltios que necesita formación específica de nuestros mecánicos. Es decir, estamos invirtiendo mucho en esta parte de servicios y obviamente tenemos que dar respuesta a nuestros clientes 24/7. Sí. Gracias, Manuel. Y hablando del tema del mantenimiento, otro tema que me parece que es candente dentro de la evolución hacia el vehículo eléctrico, Ricardo, es qué pasa con el software de este vehículo eléctrico. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, muchas gracias, Elena, y gracias por tenerme aquí. Me toca hablar de digitalización, pero tengo que decir que Bosch también está muy comprometido con la descarbonización. Ya cubrimos el Scope 1 y 2 en 2020 y estamos trabajando el Scope 3, que es el 85%, con lo cual está muy bien que ya en nuestras operaciones no emitamos carbono, pero necesitamos en ese Scope 3, los que usan nuestros productos y toda la cadena de suministro, también conseguirlo. Es un punto importantísimo, estoy de acuerdo. Hace años nuestro CEO dijo que el mejor vehículo eléctrico era el vehículo conectado, y no porque fuera nuestro CEO llevaba razón. Realmente yo creo que es la otra disrupción que estamos viendo. Habéis hablado de lo que es la electrificación, pero ese vehículo eléctrico es un vehículo mucho más sofisticado, mucho más tecnológico, con mucha electrónica para controlar ese powertrain eléctrico. Si hablamos del vehículo eléctrico con pila de combustible, aún así la gestión de energía es mucho más compleja, con lo cual estamos hablando de un vehículo que incorpora mucha más electrónica, al punto que nosotros lo que estamos viendo son básicamente 3 factores. La arquitectura cambia. Antes era, pues digamos, cada sistema tenía su propia centralita electrónica, se comunicaban entre ellas y eso funcionaba. Ahora vamos a arquitecturas centrales, donde tenemos uno o varios ordenadores muy potentes que controlan, digamos, muchas áreas del vehículo, el vehículo total. Y eso hace no solo que tengamos un hardware diferente, sino hace que el software es mucho más importante. Esos ordenadores centrales
tienen que tener un sistema operativo y es una de las, digamos, batallas tecnológicas que tenemos, que quién va a tener ese sistema operativo, y luego sobre ese sistema operativo, sobre esos ordenadores, digamos, que controlan el vehículo, que controlan la electrónica de potencia de la parte del powertrain, etcétera, vamos a tener software conviviéndose entre ellos, como tenemos hoy en nuestros teléfonos móviles, que tienen un sistema operativo o aplicaciones de diferentes fabricantes. Y ese es el mundo en el que vamos a nivel de producto, y por supuesto eso influye mucho también en el proceso. Ese vehículo tan inteligente con tanto software necesita en su proceso también estar continuamente a nivel de cadena de valor, estar también hablando, actualizándose. Por ejemplo, también luego vamos a ver cada vez más que esos datos van a dar servicio de mantenimiento, van a dar servicio al usuario, con lo cual vamos a estar mucho más conectados a lo largo de la cadena de valor. Y termino con un ejemplo, porque cuando hablaba Manuel me lo recordaba, el tema de mantenimiento que le preguntabas. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado una solución que llamamos Battery in the Cloud, que lo que hace es que estamos monitorizando la situación de la batería, el estado de vida, y estamos creando un gemelo digital en la nube, de manera que eso, a la hora de abordar ese mantenimiento de esa batería, es muy potente, porque nos va a permitir ser predictivos, nos va a permitir también valorar la segunda vida de esa batería. Manuel, te quedas con ganas de decirle algo. Aquí está totalmente abierto, ¿no? Yo veo vías Tenemos de que cerrar colaboración. un Era una negocio de mesa Battery in the redonda, Cloud. No, pero- mi comentario es único, muy interesante, muy interesante. Sí, sí. Seguimos con digitalización. Alberto, en Gestam estáis conocidos en todo el mercado como unos grandes innovadores, y además que estáis apostando fuerte por la digitalización. ¿Qué nos cuentas de vuestras principales iniciativas? Bueno, pues nosotros pensamos que claramente los proveedores tienen que apostar claramente por la innovación y la digitalización para ser competitivos. No hay otra forma, y toda la cadena de valor tiene que apostar claramente por la digitalización para poder ser competitivo. Nosotros hace mucho tiempo, bueno, hace ya unos años que tenemos equipos dedicados 100% a lo que es la industria 4.0, la Smart Factory, bueno, como lo llamemos, pero al final es la digitalización y conectar, no tener mucha información, tener muchos datos y utilizar esos datos precisamente para ser más eficientes, ¿no? Entonces tenemos varias líneas abiertas. Por ejemplo, nos hemos enfocado también mucho a nuestro producto de seguridad. Nosotros en Gestam fabricamos mucho producto de seguridad. Es un producto crítico porque si falla pone en riesgo la vida de las personas. Por lo tanto, estamos utilizando la tecnología para asegurar la calidad del producto, asegurar que todo el producto que sale de nuestras fábricas pues cumple con los requisitos de nuestros clientes. Ahí estamos teniendo trazabilidad absoluta de todo el producto, conectividad a lo largo de todo el proceso, bastantes cosas, ¿no? Y otra cosa también muy innovadora, volviendo a la conectividad, pero desde aguas arriba, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, ya con algunos clientes compartimos datos, compartimos parámetros de nuestros productos, de tal forma que antes de que le llegue nuestro producto al cliente ya sabe, por ejemplo, en aspectos de geometría, cómo va a ir nuestro sistema, nuestros conjuntos, de tal forma que él se adelanta y adapta sus líneas de ensamble a la geometría que le vamos a mandar. De esta forma evitamos retrabajos, evitamos ineficiencias y conseguimos un producto que cumple de una forma mejor las especificaciones de nuestros clientes. Por lo tanto, bueno, para nosotros lo que es la digitalización es clave, tenemos que apostar, hay que seguir apostando lógicamente, sin olvidarnos todos los aspectos de ESG, que hoy en día tienen que estar también como en un punto estratégico clave en las compañías. Y otra cosa que se ha mencionado que también nos preocupa mucho es la gestión del talento. Entonces, con esos 4 pilares de innovación, digitalización, ESG y talento, pues tenemos que conseguir que los proveedores, en este caso en España, siga siendo un país referente y sigamos siendo competitivos en la industria. Madre mía, Alberto, cuántos melones has abierto, ¿no? Aquí
Podemos hablar del concepto, ¿no? Hablabas de Smart Manufacturing, o hablábamos de Industria 4.0 o Industria 5.0, que al final es la Industria 4.0, pero que incorpora tres elementos muy importantes que tú acabas de mencionar. Por un lado, la sostenibilidad. Por otro lado, estamos hablando de que estamos en un entorno cambiante, con lo que es necesaria la resiliencia. Y luego el usuario, tanto el usuario final como la persona que trabaja en nuestras fábricas, en este caso, ¿no? Entonces, con estas tres incorporaciones y la compartición de información de los espacios de datos, pues tenemos un abanico de cosas por abordar. Y Mario, digitalización en Tecnia. Justo continuando la línea que acabas Sí. de comentar y lo que ha comentado Alberto ahora mismo, es algo estratégico para todas las compañías fabricantes de componentes, ¿no? Tenemos que ir en esta línea, tenemos que invertir para ser más eficientes, más flexibles. Y lo que estamos haciendo desde el Departamento de Fabricación Avanzada de Tecnia es, lo primero, antes de nada, bueno, analizar. Nosotros somos un grupo de una multinacional española con 23 fábricas en todo el mundo y hemos crecido por operaciones inorgánicas en la mayoría de nuestros casos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es analizar el grado de organización industrial, de eficiencia de procesos, para no digitalizar procesos ineficientes, y no tendremos procesos digitales ineficientes, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que hacemos es realizar un proyecto de mejora continua, donde aprovechamos durante ese proyecto, en la última fase ya, a digitalizar todos los estándares de trabajo, toda la operativa de los operarios, lo que hemos hablado, ¿no? de las personas, ¿no? Dentro de esta nueva revolución industrial, ¿no? Tenerlas en el centro del foco y de la atención. Y una vez que tenemos esas operaciones de bajo nivel digitalizadas, optimizadas, ahí es donde ya luego entramos a hacer iniciativas de un poco de mayor calado, ¿no? Tenemos iniciativas abiertas de monitorización de nuestras líneas de proceso, sacar los datos que ya tenemos en las máquinas, que muchas veces están encriptados en la máquina, que no los utiliza nadie, a abrir la máquina, sacarlos afuera a una infraestructura común de datos, y a partir de ahí, bueno, ya podemos hacer lo que queramos con los datos, ¿no? Por un lado, estamos valorando ya compartirlos, como decía Alberto, con nuestros clientes vía blockchain, asegurando la veracidad de esos datos. El dato tiene que ser bueno y que nuestros clientes se lo crean, ¿no? Entonces, para eso tenemos la tecnología blockchain, y por otro lado, utilizarlos internamente para sacar acciones de mejora sobre nuestros procesos. Y aquí hablamos de eficiencia energética, que se ha comentado mucho, reducir nuestra huella de carbono en estos alcances que dependen de nosotros, y mejorar la operativa de nuestros procesos, ¿no? Al final tenemos que ser competitivos en un sector muy, muy demandado como es la automoción, y que cada vez nos pide mayor flexibilidad, ¿no? Mayor cambio de referencias. Muchísimos retos. Veo que asiente con la cabeza Paula. A ver, ¿qué tienes que decir sobre esto? No, estaba un poco pensando, ¿no? Que al final es bueno ver que todo el mundo estamos yendo en la misma dirección y le damos la importancia que se necesita a estas cosas. Yo por resaltar dentro de ese campo, pues cogería un poco lo que comentaba Ricardo del vehículo conectado, ¿no? y la parte de digitalización de fábrica. Nosotros lo que estamos viendo ahora en esta transición, que como bien decía Ricardo, no solo es al vehículo eléctrico, sino al vehículo eléctrico conectado, ¿no? Es que también cambia la forma en la que vamos a hablarnos, digamos, con el vehículo, también a nivel de proceso, no solo después, sino porque obviamente cuando el vehículo está en funcionamiento, pues hay muchísima información que vamos a poder tener de cómo nuestros usuarios están funcionando con esos vehículos, y por ende poder aprender y mejorar mucho nuestros diseños y procesos. Pero también cuando fabricamos el vehículo, digamos que al vehículo le vamos a dar vida mucho antes de la que se lo damos ahora. Ahora mismo estamos fabricando chapa, fabricando partes, ¿no? Que vamos uniendo, y cuando ya el vehículo está a punto de salir de la línea es cuando realmente se comporta como un vehículo. Pero ahora, teniendo la batería de forma muy temprana en el vehículo, digamos que le damos energía y le damos vida mucho antes en el proceso, de forma que estamos continuamente interactuando línea de fabricación con vehículo mientras lo vamos fabricando. Eso nos permite tener muchísimo más conocimiento de lo que está pasando en el vehículo y poder comprobar que realmente todo lo que estamos, digamos, como proceso de fabricación realizando está bien realizado, y no solo con digamos,
maquinaria y controles externos, como pueda ser visión artificial, etcétera, sino con propios chequeos automáticos con el propio vehículo, que nos permiten que el vehículo no siga, digamos, su proceso si no está todo bien funcionando, porque como decía bien Ricardo, la complejidad a la que nos enfrentamos ahora con todos los módulos eléctricos en el vehículo es inmensa, y también yo creo que es un reto añadido que tenemos que transformar a mucha de nuestra gente, ¿no? a esos conocimientos que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Somos expertos en la mecánica del vehículo y en ese proceso de fabricación, pero vienen nuevos procesos de fabricación y nuevas tecnologías, principalmente electrónicas, que necesitamos controlar y entender de la misma manera que lo hacíamos, y no son tan tangibles, no las podemos ver en muchos de estos casos, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes retos, aparte de la propia digitalización del proceso, que al final nos da más eficiencia e información, pero esa parte de interactuar con el vehículo durante el proceso es una de las grandes, digamos, áreas de trabajo ahora mismo. Por alusiones, como dicen en los debates, no, realmente es que creo que es algo que cuando hablamos de digitalización muchas veces nos quedamos en que todo esté conectado, la experiencia de usuario, todo eso es muy importante, pero tenemos que pensar que estamos creando un producto que genera mucha información, con un proceso digital que genera mucha información, y lo decía Mario, dice, sacamos la información de la máquina, la tenemos disponible para lo que queramos. Para lo que queramos. ¿Qué quiere decir esto? Yo insisto en ese concepto de gemelo digital. Cada producto realmente vamos a tener toda su trazabilidad de producto-proceso y vamos a seguir teniéndola como vehículo conectado cuando esté en el uso. Entonces, imaginaros, y ahí hay fabricantes hoy en día que no nombraré, que son pioneros en eso, que es que están aprendiendo día a día de cómo funcionan sus vehículos en el uso normal, de cómo los usan los usuarios, y eso es un ciclo de mejora muy importante. A nivel de calidad, si sabemos que un vehículo, al final todo esto es análisis, Big Data y tal, pues tiene un consumo un poco mayor, podemos volver a qué características tuvo ese producto, ese proceso. Entonces, la capacidad de mejora del proceso industrial en base a esa utilización de datos, estamos empezando a verla, pero va a ser enorme. Es que la parte de datos nos da para hacer un monográfico no solo en el vehículo eléctrico, ¿no? De hecho, alguno de vosotros y los que estáis aquí, hay una sesión, me parece que es en el Box 2, ¿no, Gema? Que en este caso tiene que ver con los espacios de datos para esa compartición de información. Aquí hablamos de la iniciativa de Gaia X y Catena X específica para automoción, y si queréis seguir, Paula nos acompaña, alguno de vosotros creo que también, y todos vosotros estáis invitados, que empieza a las 12:30, me parece. Tema de datos lo dejamos para otra ocasión. Hemos hablado del usuario, hemos hablado de la persona, que ha dicho Mario, ponemos a la persona en el centro. Tenemos a la persona en el centro y hablábamos del talento. Lo que pasa es que también necesitamos otra jornada entera para hablar de la necesidad del talento en la automoción. Pero sí que me gustaría hablar del usuario. He apuntado aquí las últimas cifras que ha publicado hace 3 días la ANFAC sobre la venta de vehículo eléctrico en España hasta el 30 de abril. La cifra que llevamos acumulada de vehículo eléctrico son 37.347 vehículos. Como noticia buena es que implica un 48% de incremento sobre el mismo periodo del año anterior. La mala noticia es que las expectativas del cierre del 2023 eran 190.000 vehículos. Aquí todos vosotros, que seguro que sois buenos en matemáticas, veis que vamos un poquito lentos, aunque se cree que la tendencia hace que vaya remontando. Y aquí vienen varias preguntas que yo quería haceros a vosotros, ¿no? Y vamos por cada uno de los turnos, ¿no? La incertidumbre que puede tener el consumidor final, el usuario final, con las regulaciones, con si el 2035, si va a ser antes, si vamos a seguir manteniendo los vehículos de combustión. Esa es una incertidumbre. Por otro lado, las incertidumbres también que tienen que ver con la, digamos, sostenibilidad per se, ¿no? Voy a ser más o menos sostenible, y luego cómo va a impactar en mi forma de vivir. Es decir, puedo ir a un vehículo eléctrico y me va a permitir tener la autonomía necesaria para los viajes que tengo que realizar. Entonces, pensando en el usuario final que compra nuestros vehículos, ¿cómo creéis que este comportamiento nos puede afectar a todo nuestro futuro inmediato? Mario, ¿qué estás sintiendo? Pues a nosotros nos afecta de una manera enorme, porque vemos que, para empezar, los volúmenes de fabricación no se han recuperado respecto al inicio de la pandemia, y eso nos hace que pensar, ¿no? Esta curva de recuperación, ¿cuánto va a tardar?
y si se va a recuperar, ¿no? Entonces eso lo que nos hizo internamente es tomar una decisión estratégica de concebir el vehículo eléctrico ya no solo como vehículo eléctrico, no, eléctrico en sí, ¿no? Como un coche, sino como movilidad eléctrica, ¿no? Porque vemos que muchos de los jóvenes de hoy en día, que hace unos años aspiraban a comprarse un coche, hoy en día, no te enfades, Paula, pero lo que quieren es moverse, no quieren el coche, quieren moverse, ¿no? Entonces ahí, bueno, nuestras tecnologías las podemos aplicar a todo tipo de productos, con distinto tipo de motorizaciones o no, al final al servicio de la movilidad, ¿no? Y ahí estamos empezando a hablar con partners pequeños que ya están apareciendo, de vehículos eléctricos pequeñitos, de motos eléctricas, de patinetes, de esa movilidad urbana que ha visto excluida, que está excluyendo el coche porque no nos dejan entrar en las ciudades ya con los coches. Y bueno, que son retos para nosotros y que implica cambios. Nos están pidiendo codesarrollar mucho más, tanto los clientes convencionales como estos nuevos players de movilidad necesitan capacidades de diseño que les estamos ayudando, les estamos ofertando estas nuevas capacidades que ellos necesitan, pensando en diseñar para fabricar más eficientemente, cosa que ellos a lo mejor no están tan acostumbrados a pensar en el diseño para la fabricación, ¿no? Y bueno, y hacer el esfuerzo a nivel operativo de, como compañía de automoción, estar muy acostumbrada a volúmenes enormes, ir adaptándonos poco a poco a volúmenes de 3.000 unidades y empezar a trabajar con ellos pensando en que algunos de ellos acabarán despuntando y teniendo volúmenes mucho mayores. Gracias, María. Pues mira, te voy a hablar en primera persona como usuaria de vehículo que ha tenido que afrontar el hecho de plantearse comprarse un vehículo recientemente y decidir si me iba hacia la movilidad eléctrica o si seguía haciéndolo de manera tradicional. Porque, pues, por todas esas incertidumbres que mencionabas tú, Elena, que se presentan hoy en día en el mercado, ¿no? ¿Cómo estamos respondiendo a esa capacidad de poder facilitar todos esos desplazamientos que queremos hacer en el día a día y las necesidades que en realidad nos va a presentar un vehículo eléctrico? Creo que es importante que no solamente como sociedad hagamos el ejercicio, ¿no?, de plantearnos dónde estamos, sino que tiene que haber un empuje por todas las partes. Creo que hay todavía muchos factores a resolver que están poniendo ciertos impedimentos a todos estos fabricantes de vehículos eléctricos que estáis trabajando en una movilidad al final del día mucho más eficiente, mucho más sostenible, y que os estáis encontrando precisamente pues con todas esas piedras por el camino, porque creo que a nivel cultural se hace... Creo que mencionabas a los jóvenes, ¿no? Creo que sí que hacemos ese ejercicio de decir hay que dar el paso, ¿no? Tenemos que coger el testigo y ser nosotros los que provoquemos el cambio. Pero creo que todavía hay muchas dudas por resolver, ¿no?, de qué realmente nos puede ofrecer hoy en día la movilidad eléctrica y qué limitaciones nos podemos encontrar. Gracias, María. Manuel, movilidad urbana. Esta es tu especialidad, una de ellas. Sí, a ver, bueno, y uniéndolo la movilidad urbana, bueno, incluso la de larga distancia también con la pregunta, ¿no?, de por qué, de cómo se está cogiendo el usuario final, ¿no? Me parece, la pregunta es súper interesante y tiene mucha tela que cortar, ¿no? Yo hablo más de la parte industrial o profesional, ¿no?, de una empresa de transporte, de pasajeros o de mercancías. Yo, por resumir, puedo decir que el principal punto de conversación con todos nuestros clientes a día de hoy es qué vehículo compro, qué tecnología compro. Claro, la primera respuesta es ¿qué necesitas? ¿Necesitas conseguir cifras de descarbonización para tu cliente? Es decir, tú trabajas para un ayuntamiento, trabajas para un cargador, ¿no?, una industria, un productor.
necesitas descarbonizarte y presentar cifras de reducción de huella de carbono, necesitas, por supuesto, ser competitivo, necesitas, en cuanto a economía, necesitas llegar a Alemania en menos de X horas. ¿Cuáles son tus necesidades, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo, afortunadamente, el portfolio de opciones cada vez se está abriendo más, ¿no? Y entonces, en ese análisis, en ese estudio es donde entramos con cada uno de los clientes, porque cada tecnología también tiene su desarrollo. Nosotros a día de hoy, por ejemplo, hay clientes, la electrificación en vehículo pesado en entornos urbanos está resuelta. Para medias y largas distancias está resuelta a nivel tecnológico, pero necesita un recorrido para su implantación. Es decir, esta semana, por ejemplo, nosotros ayer o antes de ayer hemos anunciado ya que hemos hecho las primeras pruebas que entrarán en producción en serie el año que viene, con cargadores de más de un megavatio, ¿no? Que nos permitirá recargar camiones de 600, 800, 900 kilovatios hora, pues para poder llegar en 40 minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder llegar a su destino y aprovechar las paradas de los conductores en 45 minutos. Pero claro, todo eso también necesita un recorrido, necesita un asesoramiento súper claro a los clientes. Aquí es muy importante informar y asesorar a los clientes de la manera concreta. Oye, fechas, mira, a lo mejor para esta ruta, si tú vas a hacer un Madrid-Barcelona, te puedo aconsejar esta tecnología, en el 26 tendremos esta otra tecnología, pero para este otro tipo de entornos puedes aprovechar las sinergias. Es muy importante ser muy claro, no todas las tecnologías tienen por qué encajar en todo, y ahora mismo, yo siempre digo, nuestro cliente al final busca ser rentable dentro de las presiones que tiene de reducción de huella de carbono, de emisiones si están en un entorno ciudad. Le preocupa, claro, si tiene que hacer una entrega en una tienda a las 3 de la madrugada, también le preocupan las emisiones acústicas, para que no se queje el vecino y no ponga una reclamación al cliente, ¿no?, de esa empresa de transporte. Con lo cual también tenemos que pensar en esas emisiones acústicas que está consiguiendo la electrificación. Es decir, ahora mismo es un reto para los clientes, para nosotros como asesores suyos, el identificar qué tecnología es una oportunidad en cada caso y las decisiones, como tú también comentabas antes, qué objetivos tenemos, en qué fechas y qué pasos tenemos que ir dando de aquí a entonces, ¿no? Porque alguna conversación yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años, cuando hablábamos, por ejemplo, del biogás y de los camiones de gas natural, algunos clientes nos decían, no, yo voy a esperar al camión eléctrico. Ahora, con esos mismos clientes, cuando hablamos de camión eléctrico, yo voy a esperar al camión de hidrógeno. Y, bueno, habrá que tomar decisiones, ¿no? Y ir adaptándose e ir aprendiendo, que también es algo muy interesante y absolutamente necesario, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Y has comentado también que hemos hablado de cómo estamos en España con respecto a puntos de recarga, que también daría para otra sesión específica con el respecto a Europa. Totalmente. Pero me gustaría hablar de la competitividad de la automoción en España con el mercado global en el que estamos, tanto en contexto europeo como a nivel global. Aquí, Alberto, vosotros tenéis fábricas en 21 países en el mundo. ¿Cómo ves la competitividad de las fábricas españolas? Bueno, pues ya lo estamos hablando, ¿no? Yo creo que la industria española pues tiene que apostar claramente por la digitalización, no hay otra forma. Tenemos también todos el reto de todos los aspectos de ESG, con todos los aspectos de la descarbonización, es otro reto importante, y volvemos también al reto del talento. Yo creo que hasta ahora España siempre ha sido un país, y toda la industria, en nuestro caso del sector automoción, pues ha tenido la confianza de todos nuestros clientes, porque llevamos muchos años y porque el nivel de calidad y el nivel de eficiencia de los proveedores en España es muy alto, y son proveedores, muchos de ellos globales, como es el caso de Gestamp, con presencia en muchos países. Pero ahora es un reto, tenemos un reto y una oportunidad, como estamos también diciendo todos. El vehículo eléctrico no hay que tenerle miedo, al contrario, es una gran oportunidad para España, y por lo tanto España como industria en España pues tiene que apostar por esos ejes, ¿no?, que hemos hablado: innovación, digitalización, todo el tema de la descarbonización y la gestión del talento, que también nos preocupa. Así que yo lo veo como que es un reto muy bonito y una oportunidad que tenemos de oro para que España siga siendo, como es hasta ahora, el segundo país más importante en Europa en fabricación de vehículos, y que siga en esa línea. Y también tenemos algo que decir de fondos europeos, fábricas de baterías.
Se tienen que construir más fábricas aquí en España, los americanos están ahora consiguiendo más ayudas. ¿Cómo vemos esta parte? Aquí, ¿quiénes asentís? Paula, allí tenemos una fábrica de baterías cerquita de Almusafes, allí en Sagunto, compartida. Bueno, o sea, yo creo que por una parte es importante lo que ha dicho Alberto, ¿no? Poner en valor lo que hemos demostrado que somos capaces de hacer desde España muchos años. Y es verdad que al final cualquier cambio o transformación pues hace que digamos, los poderes, ¿no? se puedan mover y siempre hay que verlo como una oportunidad para seguir, digamos, siendo pioneros en muchas cosas y muy reconocidos. Yo personalmente sí que puedo decir que la fábrica de Ford en España es reconocida como una de las mejores fábricas del mundo dentro de la empresa, ¿no? Pero es verdad que al final esto no es suficiente para asegurar que eso vaya a seguir siendo así en el futuro, ¿no? Y que al final creo que hay una cosa buena que tenemos los españoles, que es esa proactividad y esas ganas siempre de querer sobrevivir un poco buscándonos las castañas del fuego, ¿no? No sentarnos y esperar a que venga alguien a solucionarlo, ¿no? Entonces creo que esa actitud proactiva, que es muy importante dentro de toda esa innovación y esa transformación que necesitamos, es algo que no podemos perder y que tenemos que asegurar que sigue estando en nuestra cultura. Pero es cierto, como decía, ¿no? Y yo lo estoy viviendo personalmente, como una empresa americana al final toma decisiones en España o en Europa y la realidad es que las decisiones se toman desde allí, ¿no? Y hay que estar continuamente convenciendo de que sigue siendo rentable, de que sigue siendo la mejor solución y la mejor apuesta que la empresa puede tomar, aunque cambien las condiciones, ¿no? Y eso es difícil, ¿no? Pero es de lo que va la innovación, y ahí es donde entra en juego, ¿no? Como tú comentabas, el asegurar que cada uno de los partners del ecosistema, tanto regional como nacional como europeo, ponen de su parte para que esto ocurra, porque como decíamos, ser una de las fábricas más innovadoras o competitivas te valía ayer, pero igual ya no te vale para mañana, ¿no? Entonces necesitamos que todas las partes del ecosistema se sienten en la misma mesa y vayan a la misma velocidad, en la misma dirección, para que realmente pues todas estas cosas que sí que estamos viendo, pero que queda mucho por hacer, pues se hagan una realidad, ¿no? Sí. Gracias, Paula. Venga, Manuel, iba a preguntarle a Ricardo, pero cuéntanos. Sí, simplemente, bueno, por dar otro punto de vista, porque yo creo que la parte de industria en la producción, en la parte de nuevo, está clarísimo, ¿no?, de la importancia, pero dentro de todo, en la cadena completa, me parece muy importante también resaltar las oportunidades que hay a nivel de reciclaje. Nosotros, las baterías que tenemos que reciclar, no hablo de las de segunda vida, las tenemos que mandar a otro país, porque en España todavía no hay, me consta que hay planes para 3, posiblemente 4 plantas de reciclaje de baterías, pero a día de hoy todavía las tenemos que seguir mandando a otro país en Europa. Es decir, hay muchas oportunidades en esa industria de automoción, en toda la cadena, no solo en la parte de nuevos, sino también de toda esa gestión posterior. María. En ese sentido, nosotros como socios tecnológicos, que sí que estamos viendo que hay un impulso para comenzar a trabajar, ¿no?, y a construir nuevas plantas de baterías de vehículo eléctrico en España, estamos viendo que ese es un punto clave, ¿no? Y creo que es añadir o hacer la segunda derivada, ¿no? ¿Cómo afrontamos la economía circular? Esos retos que se nos presentan como el reciclado. Economía circular y sostenibilidad, totalmente de acuerdo. Ricardo. Bueno, tú has resumido muy bien lo que ve el cliente profesional. Yo creo que a la hora de promocionar en el mercado y que crezca el número de vehículos eléctricos y alcancemos ese objetivo, como industria tenemos que dar un mensaje positivo, porque parece que hemos entrado en esa guerra de eléctrico o de combustión o ahora o 2035. No, vamos a ver, cualquier vehículo nuevo que se compre es mejor que el que, sustituye. Para empezar, las opciones están ahí, hay que hacer ese mismo análisis a nivel particular de para qué quieres el vehículo, y a partir de ahí el vehículo eléctrico ha alcanzado ya un nivel tecnológico suficiente como para satisfacer prácticamente cualquier necesidad. Y si algo nos falta, yo creo que nos falta ese mensaje positivo. Pongo un detalle. Hace poco presentó AEDIVE, la Asociación Española de Impulso del Vehículo Eléctrico, su anuario,
y ahí se decía que había 20.000 puntos de recarga de acceso público, pero se insistió en que había 7.000 que no estaban conectados. Mensaje negativo. Pero había otro mensaje: esos 20.000 que están funcionando se utilizan un 4% del tiempo. Es decir, hay capacidad para cargar más vehículos. Con lo cual yo creo que tenemos que ser como industria muy positivos en eso. El tema que realmente yo creo que tenemos que ayudar es la compra del vehículo privado. Es mucho más, si haces el cálculo del TCO y tal, pues te sale, pero ninguno hacemos el cálculo del TCO. Las ayudas a la compra son necesarias y necesitamos que sean unas ayudas mucho más ágiles. Quien se va a comprar un vehículo eléctrico, no sé si tú llegaste a ese punto, pues le dicen, no, pero es que para la ayuda lo tiene que solicitar, le va a llegar dentro de año y medio, le va a afectar a la declaración de la renta. En Alemania, en Portugal, son ayudas en el momento de la compra. Entonces, yo creo que tenemos que creernos. Si queremos descarbonizar, si queremos alcanzar esos 190.000 vehículos, el producto lo hay, la infraestructura se está invirtiendo una barbaridad. Otro dato, de los puntos de recarga que se fabricaron en España el año pasado, que creo recordar que fueron más de 400.000, más del 80% se exportaron. Entonces, realmente tenemos el ecosistema, necesitamos esas ayudas a la compra ágiles y eficaces, y con eso, pues podemos llegar a los 190.000 o realmente a 2035, que es cuando tenemos que llegar. Totalmente de acuerdo con ese mensaje, Ricardo. Se nos ha acabado el tiempo y yo seguiría hablando con vosotros un montón de tiempo adicional. Pero sí que me gustaría, y además pues, con este espíritu de positivismo que yo también estoy de acuerdo que tenemos que imponer en la industria de la automoción en España, con estos retos, ¿qué oportunidades tenemos en Gestamp? Un último hint final. Bueno, pues nosotros oportunidades tenemos muchas. La verdad es que hemos conseguido posicionarnos muy bien con el vehículo eléctrico, porque tenemos un producto o productos específicos para el vehículo eléctrico, como son las cajas de baterías, los battery box. Estamos haciendo mucho diseño, mucho desarrollo alrededor de este producto, porque va a ir evolucionando. La verdad es que el concepto y el diseño del vehículo eléctrico evoluciona continuamente, no es como el vehículo de combustión. Entonces, pues vamos a sufrir una evolución en nuestro producto que ya la estamos viendo, ya la estamos ofreciendo, desde distintos materiales, procesos, hasta que el propio habitáculo, la propia estructura del vehículo pueda albergar las celdas, ¿no?, de las baterías. Por lo tanto, nosotros estamos muy bien posicionados en el vehículo eléctrico. Estamos prácticamente en todos los vehículos eléctricos nuevos que hay de clientes occidentales, incluso con clientes asiáticos ya también estamos entrando. Por lo tanto, nosotros somos muy optimistas y miramos muy bien al futuro del vehículo eléctrico, repito, como una gran oportunidad que es. Y en otro foro también tendrás que explicar vuestro concepto de fábrica flexible, que también es otro de los puntos. Sí, es muy importante la flexibilidad que nos la da toda la tecnología actual, la digitalización, etcétera. Sobre todo, nosotros no nos estamos moviendo tanto a otras formas de movilidad, porque estamos 100% enfocados en el auto, pero es verdad que ahora el vehículo eléctrico ya no va a ser lo que era antes el vehículo de combustión. No van a ser 300.000, 600.000 vehículos de un modelo, ¿no?, o 1 millón de una plataforma. Van a ser unidades. Por tanto, ahí la fábrica flexible es clave y fundamental para que puedas adaptar tu capacidad de producción a la demanda del cliente. Que es muy interesante la flexibilidad. Muchísimas gracias, Alberto. Mario. Bueno, pues no podemos tener otra actitud que no sea positiva y verlo como una oportunidad, como dice Alberto. Y así lo estamos viviendo a día de hoy, ¿no? A nosotros nos ha dado la oportunidad el que la coctelera está agitada, ¿no?, a pasar de ser tradicionalmente una compañía build to print, es decir, de recibir planos de componentes, dar un análisis técnico de factibilidad para que sea producido en nuestros procesos, a pasar a empezar a codesarrollar con clientes tier 1 tradicionales del sector de la automoción, porque se les está pidiendo en el sector de la automoción conectividad, software, etcétera. Entonces se está ampliando la cadena y queda más hueco para los tier 1 y tier 2 a entrar a tener más volumen de participación dentro de los componentes del vehículo. Y bueno, aprovechar esas oportunidades con nuestra capacidad multitecnológica
mezclar materiales, estamos desarrollando tecnologías de uniones entre distintos componentes plásticos, metales, y vemos que es un poco la tendencia, ¿no?, a utilizar el material adecuado en la aplicación adecuada para aligerar, para conseguir funcionalidades, reducir número de piezas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo vemos con buenos ojos y optimismo. Eso sí, mucho trabajo también. Mucho trabajo y además con el crecimiento exponencial que estáis teniendo, que también con la adquisición de nuevas compañías, eso también es bueno para una empresa de un supplier español. Paula, los retos y las oportunidades en Ford. Bueno, en el caso de Ford, si hablamos como Ford como empresa, principalmente es como comentaba Mario, esa transición de pasar a ser una empresa de automoción a pasar a ser una empresa de movilidad, ¿no? Y que además ya lo estamos viendo principalmente en el sector de los vehículos comerciales, donde Ford está empezando, digamos, digamos, generar más beneficio de la parte de servicios que se están ofreciendo postventa del propio vehículo, que generados por toda la información que el vehículo es capaz de generar y de convivir con el usuario, que del propio vehículo en sí, ¿no? Los márgenes del vehículo cada vez son más pequeños, dado a toda esta transformación del propio diseño, fabricación y materiales del vehículo, y hay que mirar, ¿no?, más fuera de eso para ver otras oportunidades dentro de todo el sector de la movilidad, ¿no? Entonces, estamos viendo mucha transformación dentro del sector comercial, mucha transformación dentro del sector de pasajeros, principalmente ahí, ¿no? A cómo explotar esa conectividad con el usuario final, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está haciendo también que haya mucho cambio dentro de la estructura organizativa de la empresa, pero las oportunidades son inmensas y el reto va a ser cuándo hay que tomar ciertas decisiones y ciertos cambios, ¿no? Y cómo convives con tu core actual mientras estás dando los pasos agigantados que nos está pidiendo el mundo para llegar allí, ¿no? En el caso específico de la fabricación, creo que las oportunidades también son muy grandes. Hay muchísimas propuestas encima de la mesa de integración vertical y luego, como comentaban también mis compañeros, en lo que es el mundo del reciclaje. Al final hablamos de plantas y de eso sabemos mucho, ¿no? Entonces, pues también se está investigando mucho en esas posibilidades y, de nuevo, es cuándo y cómo, ¿no? Son las grandes preguntas que todos estamos intentando contestarnos. Así que encantada de estar viviendo esta transición. María. Bueno, pues nosotros además como fabricantes también nos estamos encontrando grandes oportunidades. Tenemos nuestro propósito, ¿no? Al final, como socios tecnológicos, que es el papel que nosotros estamos jugando, es el de empoderar a nuestros clientes, ¿no? El que puedan afrontar todas estas transiciones que se están poniendo sobre la mesa. Nuestro papel y las oportunidades que nos estamos encontrando es ayudarles a construir y co-construir y co-crear esos trajes a medida, ¿no? Al final del día es importante responder a todas y cada una de las necesidades que nosotros mismos nos podemos estar encontrando. Y una de las cosas que nosotros creemos para poder afrontar todas estas oportunidades, ¿no?, y los retos que se nos presentan, es que tenemos que hacer, o el CEO de nuestras compañías tiene que hacer un hueco en su agenda, ¿no?, para pilotar y para impulsar todas estas iniciativas que permitan tomar decisiones de la forma más ágil y responder a las distintas demandas que el mercado nos reclama en el día a día, y por tres razones principales. La primera es porque afecta a todos los ámbitos de nuestras organizaciones, financieros, mix energéticos, tecnologías, personas, lo hemos estado mencionando, porque las ventanas de oportunidades son realmente cortas y el que no empiece a trabajar se puede quedar fuera del mercado. Y una razón muy importante, porque al final del día nosotros como socios vamos a ser habilitadores, pero el éxito va a depender de que todos y cada uno de nosotros trabajemos en conseguir nuestros objetivos. Gracias, María. Aquí como anécdota, nosotros tenemos un CEO que lo que nos dice es: quiero un CEO en cada uno de vosotros, y a lo mejor también esa es la actitud. Manuel. Muy bien. Bueno, a ver, para terminar, y por supuesto, bueno, lanzar un mensaje de que el vehículo eléctrico para transporte ya no es un reto, ¿no? Hablaremos ahora de los retos, pero eso está resuelto y tenemos planificados los vehículos que ya están rodando desde hace tiempo en nuestros clientes con muchos miles de kilómetros, están funcionando muy bien, con clientes muy satisfechos. O sea, esa es una realidad y además que no se puede parar. Desde el punto de vista de retos,
quizá, obviamente aparecen muchos, ¿no? Pero podría intentar resumirlo en la toma de decisiones y las alianzas. Yo creo que ahora mismo es importantísimo tomar las decisiones correctas, son clave. Obviamente habrá confusiones por el camino, nadie tiene la bola de cristal, pero es verdad que una correcta toma de decisiones en esa cadena desde el CEO hasta el resto de CEOs de la compañía, ¿no? Como decía Elena, pues es muy importante. Y las alianzas, que también van asociadas a las correctas decisiones. Un fabricante como nosotros, hasta hace poco estaba hablando con nuestros colegas fabricantes de neumáticos, o a lo mejor con alguien como vosotros. Ahora estamos hablando con empresas de energía, con empresas, es decir, es una colaboración muchísimo más transversal. Es muy importante ser ágil en esas alianzas, ser muy dinámico y ir alineado con esa correcta toma de decisiones, ¿no? Me parece que son los retos más importantes que hay que tener en cuenta, y luego como oportunidades aparecen muchísimas. Es un mundo, siempre decimos que es el proceso de transformación, pero yo creo que es el proceso de oportunidades, ¿no? Si puedo remarcar una, simplemente para terminar, en mi opinión, la principal oportunidad que tenemos es de aportar muchísimo valor a nuestros clientes en este proceso de transformación. Lo resumiría así, porque aparecen tantos desafíos por delante en esta transformación que va a ser una oportunidad tremenda para nosotros estar con nuestros clientes ayudándoles en estos procesos. Muchas gracias, Manuel. Ricardo. Bueno, oportunidades. Un vehículo más tecnológico, un vehículo más conectado, con más software. Eso para vos es una oportunidad inmensa, porque de alguna manera venimos de ese mundo y tenemos muchas competencias. No obstante, esto está cambiando muy deprisa, con lo cual nosotros también tenemos que cambiar. Anunciamos el miércoles pasado que estamos reorganizando todo el área que antes llamábamos de automóvil, en 2011 bautizamos como Mobility Solutions, ahora hablamos de Mobility Company. Y esa transformación lo que va a hacer es que pasemos de suministrar componentes a suministrar soluciones. Cada vez más nos vemos no en ese proveedor-cliente, en esa relación, sino realmente en esa relación de socio tecnológico. Y cada vez más nuestros clientes nos piden que integremos funciones, que demos, digamos, soluciones más abiertas, además, en las que vamos a tener que colaborar no solo con el cliente, sino a lo mejor con otros tradicionalmente competidores. Con lo cual, para nosotros es una gran oportunidad, es una oportunidad basada en la tecnología, y nuestro logo es innovación para tu vida, con lo cual vemos que nos va a ir bien con eso. Trojin de mi compañía. Tengo un compañero que habla de los competipartners, porque cada vez es más necesario trabajar en este mundo de forma conjunta. Muchísimas gracias a todos. He disfrutado muchísimo esta mesa. La hubiera ampliado unas cuantas horas más. Me quedo con estos retos, estas oportunidades, y en el cómo y en el cuándo me encantaría que dentro de 2 años, en la siguiente edición de esta feria, volviéramos a repetir esta mesa y viéramos cómo hemos evolucionado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. How's your day? But today ain't it the same?